Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger, the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Miraron, siguiendo cada movimiento enérgico mientras interpretaba su papel en este gran escenario. Una obra elaborada dirigida por una mezcla de vivos y muertos para producir un final que no se le permitió ver. El guión, si se puede llamar así, era un caos confuso que solo tenía sentido para aquellos que estaban al tanto de la verdad. Incluso entonces, tenía la sospecha de que ni siquiera ellos sabían, de verdad, cómo terminaría esto. Victoria o derrota, tal vez, pero eso era intrascendente. Los caminos hacia cada uno, los resultados persistentes, eso es lo que probablemente definiría el mundo en el futuro. Ella, tal vez, no se centró en ese hecho tanto como debería. Era demasiado fácil simplemente deslizarse en su papel y representar su papel, a veces el tonto, otras veces el titiritero. A veces, tenía problemas para recordar cuál era cuál y, lo que es más importante, cuál era ella. Por supuesto, de cualquier manera ella sabía que ella era suya y eso aseguraría que siempre tuviera una identidad. No importaba qué papel adoptó al final, siempre y cuando hubiera una constante que los conectara a todos con su vida pasada, con su vida actual y con su vida más nueva. Naruto, líder de los lobos, cumplió ese papel. Y ella, a su vez, le sirvió. Era una relación simbiótica, al menos a sus ojos, pero no se podía negar que había beneficios presentes para ambos. Sin embargo, podían discutir ampliamente sobre quién estaba obteniendo la mejor parte del trato. No es que a ella realmente le importara, nunca lo investigó tan lejos. Sabía que él era parte de su vida, una parte importante, y, a su vez, ella sería parte de él sin importar lo que hiciera falta. Se tenían el uno al otro, y eso era en lo que ella prefería concentrarse. Sin embargo, no le gustaba concentrarse en los ojos que seguían cada uno de sus movimientos. Era de esperar que llamara la atención tanto con su acto como con el hecho de que era una de las dos únicas mujeres en este grupo de hombres de rango S, pero el problema principal era de quién estaba recibiendo atención. Podía soportar los ojos de los demás, y ni el Hashinista ni el Iwanin eran tan malos si se podían pasar por alto los tics verbales, es decir, la sun y el flujo constante de vulgaridad, pero había un par que podía no aceptar mirarla, especialmente si la mirada era lo que ella pensaba que era, Uchiha fucking Itachi. Su hijo bastardo traidor, matador de parientes, no bueno. Bueno, no era realmente un bastardo, había estado casada durante varios meses antes de que él fuera concebido, pero el sentimiento permaneció. Tener sus ojos en ella era repugnante y la enfurecía sin fin, pero la idea de que él pudiera sentirse, de alguna manera, atraído por ella, le erizaba la piel. Ese pedazo de inmundicia nunca sería digno de ella, no después de lo que había hecho. Se dio cuenta de que no podía responsabilizarlo por completo, porque él no tenía idea de su identidad, aunque al principio parecía que podría hacerlo con lo mucho que la había empezado, e incluso ella tuvo que admitir la figura que cortó en forma extremadamente apretada. Según el estándar de Akatsuki, la capa era muy sexy. Ella podía entender, por supuesto, pero no le gustaba. De ningún modo. Aún así, podría tener sus usos. Si estaba interesado, era posible que hubiera bajado la guardia dándole la oportunidad de corregir su error. Aquel en el que ella lo trajo a este mundo. No solo le proporcionaría una oportunidad tanto de venganza como de vengar a su familia perdida, sino que también eliminaría a un miembro poderoso de Akatsuki, un grupo que podría resultar una amenaza para Naruto algún día. No se podía permitir que eso sucediera. Por supuesto, fue solo porque podía consolarse con el hecho de que esto era, al menos en parte, para Naruto que incluso pudo considerar tal acción. Había muchas cosas que podían salir mal y el acto, en cualquier grado, era casi demasiado horrible para comprenderlo. Pero él contaba con ella y ella no estaba dispuesta a defraudar a su única persona preciosa. Es por eso que se encontró volviéndose para mirarlo, su lenguaje corporal no una vez rompió con su personaje, pero aún así logró transmitir una vergüenza casi inocente. Cómo se las arregló era una incógnita, pero la forma en que rebotó sobre sus pies para hacer que sus caderas se balancearan ciertamente ayudó a distraer a cualquiera que pudiera pensar en reflexionar sobre el hecho. Si nada más, definitivamente aseguraba que ella tuviera su atención. Moitachi-senpai, es tan vergonzoso cuando me miras así. Me estoy poniendo nerviosa. Cuando hubo una notable capa de color rosa en el habitual rostro estoico de Uchiha, sintió satisfacción y repulsión a partes iguales. Por un lado, por el momento, había logrado atraparlo con la guardia baja y le llamó la atención sobre el hecho de que ella era muy consciente de cómo a sus ojos les gustaba quedarse en su forma envuelta en una capa. Por otro lado, la mierda traidora a la que había dado a luz era probablemente, como pensaba esto, creer que podría estar interesada.
Estaba dispuesta a apostar que el hijo de puta tenía pensamientos sucios sobre ella incluso cuando se excusó apresuradamente de la habitación. Oh, lo que hizo por su amado hijo. Será mejor que Naruto muestre su agradecimiento cuando se reúnan. Preferiblemente con mucho tiempo de abrazos. Mikoto amaba su tiempo de abrazos. Ignoró las miradas curiosas de los centinelas, al menos algunos de los cuales intentaban ocultar sonrisas divertidas. Aún así, no intentaron detenerlo, así que al menos eso era algo. No sabía si eso era porque el jefe del clan le había concedido permiso para visitar, porque algunos de ellos eran parte del culto aliado con sus fuerzas, o porque podían echar un vistazo a lo que llevaba y saber exactamente qué estaba haciendo hoy en su complejo. ¿Haces algo malo? ¿Estás tratando de acumular puntos para cuando lo hagas? Preguntó uno al pasar. Desde detrás de sus cajas de la panadería local, le lanzó al hombre una sonrisa de satisfacción, pero no respondió de otra manera, continuando con su carga sin detenerse. No esperaba a un guía, de hecho, ignoró abiertamente al miembro del clan que había estado esperando para recibir a los visitantes en el interior de la puerta, ya que sabía dónde tenía que ir. En parte por haber estado aquí antes, y en parte porque tenía lobos que enviaban informes regulares que contenían detalles sobre todo, desde los platos más populares cocinados por el personal de cocina hasta el diseño completo de todo el complejo. Tiende a dar a alguien como él una ligera ventaja. Atravesando algunas pasarelas utilizadas principalmente por sirvientes, es decir, miembros de la rama marcados como esclavos por sus propios parientes, llegó rápidamente a su destino. No sabía que la llevó realmente a la puerta al final, sus rápidos golpes en la madera. Qué extraño que las habitaciones aquí tuvieran puertas de madera, mientras que las habitaciones normales solo tenían papel de arroz, o el olor de sus regalos. Independientemente, la puerta se abrió incluso antes de que sus nudillos dejaran la madera. Fue seguido, naturalmente, por un chillido de vergüenza. No sabía si eso era por sus acciones o por darse cuenta de quién era al otro lado, pero ella parecía estar mejorando. El hecho de que fuera capaz de recuperarse rápidamente lo suficiente para formar palabras era prueba de ello. Naruto-kun. Ella se movió como si estuviera a punto de abrazarlo, pero se detuvo al ver las cajas en su brazo. La confusión momentánea dio paso al reconocimiento y un entusiasmo aún mayor se apoderó de ella. Prácticamente rebotando, lo arrastró a su habitación antes de cerrar rápidamente la puerta y moverse para quitarle las cajas. En el último segundo se detuvo, recordando quién era el que tenía su premio, pero él solo le dedicó una sonrisa divertida que ella tomó como permiso para continuar. Moviéndolos de sus brazos a un escritorio bastante claro, no perdió tiempo en abrir la caja superior y contemplar la hermosa vista de los productos recién horneados. Tenía la sensación de que su presencia había sido completamente olvidada en comparación con la grandeza de los pasteles variados. Tomando asiento en su cama, esto era mucho más cómodo que el suyo, se dispuso a esperar. 10 minutos, y media caja, después tosió suavemente para recordarle su existencia. Otro chillido siguió mientras se giraba, luciendo muy como una ardilla culpable mientras acunaba su bollo de canela a medio comer con fuerza contra su pecho, completamente ajena al glaseado que cubría su suéter. «¿Supongo que te gustan mis regalos?», preguntó. La respuesta fue obvia, pero preguntó de todos modos. En respuesta, asintió frenéticamente con la cabeza, con las mejillas demasiado llenas para hablar. No era Anko adorable, pero era, bueno, Hinata adorable. ¿Eso solo significaba que los dos eran adorables o era algo más parecido a que ambos eran Naruto adorables, ya que él los veía como tales? Sacudió el pensamiento de su cabeza, podría meditarlo más tarde. Por ahora, sin embargo, su visita tenía más propósito detrás que alimentar el deseo insaciable de pasteles de Hinata. Aunque, hay que reconocerlo, probablemente fue más divertido. Recibí tu carta. Dijo simplemente. Hinata, que estaba en el proceso de tragarse su premio y lamentando no haberle pedido leche a otro miembro de la rama primero, casi se atragantó al recordarlo. De repente, sus ojos se dirigieron al cajón de su escritorio, donde el pequeño frasco de sangre estaba inocentemente. O tan inocentemente como podría hacerlo un frasco de sangre de un compañero shinobi de Konoha. Entonces, tal vez no tan inocentemente, especialmente cuando podría usarse para vincularla con lo que sea que le había pasado a Inoichi, los detalles aún eran bastante desconocidos en su mayor parte y la especulación corría desenfrenada por las vides de chismes alrededor de Konoha. Sin embargo, el hecho de que hubiera pensado en tal cosa era bastante impresionante.
La Hinata de antes, y la mayoría de sus compañeros de clase, sin duda, probablemente no se preocuparían por algo así todavía, pero para ser justos, había estado preocupándose por eso casi sin parar durante días. Sin embargo, era evidencia de que los lobos, o tal vez solo Naruto, se contagiaran de ella. En el mundo de Shinobi, eso no era necesariamente algo malo. Al menos no en este caso. Esperó hasta que ella se recuperó y se tragó por completo lo que probablemente había sido la otra mitad del rollo de canela que todavía cubría su chaqueta. Si le decía eso a la pobre chica o no, esperaría. No hay necesidad de avergonzarla ahora, podría usarlo en un esfuerzo por cambiar de tema más tarde. Probablemente debería comenzar por disculparme, que es, en parte, la razón por la que traje los regalos. No te he estado manteniendo al tanto de los acontecimientos de los lobos tan bien como debería haberlo hecho y probablemente te sentiste bastante perdido cuando recibiste ese regalo en particular. Ella asintió en confirmación a pesar de que era innecesario y él le dio una pequeña y cálida sonrisa, algo para consolar a la inocente joven. Acariciando un lugar junto a él en su cama, le pidió que se uniera a él, y ella se sonrojó profundamente. Ella no sabía qué papel jugaba en su vida, pero todavía era un niño y estarían juntos en su cama, en su habitación, completamente solos. Por supuesto, siendo la hija del jefe del clan, esta era la primera vez que sucedía algo similar. Quizás si tuviera amigos varones, o incluso amigos, cuando era más joven, parecería menos íntimo y más informal. Desafortunadamente, Refugiado realmente la describió bien, aunque la inocencia que resultó fue indudablemente linda. Cuando logró llegar a la cama y tomar asiento cerca de él, él extendió su brazo derecho y la arrastró hasta que sus piernas se tocaron y luego más hasta que su costado estuvo contra su pecho. Colocando su barbilla en su cabeza, lo cual solo era posible porque la pequeña niña estaba en ángulo, comenzó a informarla. Inoichi es un buen hombre. Él empezó. Y le tengo mucho cariño. Actúa como un jefe de clan y un padre cariñoso, el único problema es que por esas razones no podía ignorarme. Tuvimos un alto el fuego, una tregua tentativa, y aunque odiaba para romperlo, necesitaba saber lo que estaba haciendo para evitar tener a su clan y su familia en el camino. Hizo una pausa ahora, dándole tiempo para procesar sus palabras hasta ahora, antes de continuar. El problema ocurrió cuando sus esfuerzos por evitar ser el blanco de nuestra ira terminaron provocando esa misma ira sobre él. ¿Qué hizo? No podía ver su rostro, pero estaba seguro de que estaba bastante rojo en ese momento. Ni siquiera era él, admitió. Había enviado espías para vigilarnos, nada que no se hubiera esperado de ningún buen líder, excepto esos espías, en su esfuerzo por evitar que conozcamos a sus identidades y posiblemente atacar a su clan en represalia terminaron matando a mis hijos. 5 lobos murieron esa noche, robados de mí, todo para que uno de sus espías pudiera vivir para informarle. Loable, para ser un shinobi, pero como padre no puedo aceptar eso, no lo acepté. Inoichi ya había logrado sacar a su espía de Konoha y establecerse en otro lugar, lo que lo dejó como el único involucrado que todavía estaba cerca para sentir mi ira. Tenía mucho respeto por Inoichi, pero eso solo aumentó cuando aceptó las consecuencias de sus acciones. No intentó escapar, no suplicó, e incluso cuando lo dejé capaz de sortear parte de su castigo, se negó a hacerlo. Úselo. Una voluntad tan fuerte, tal carácter, rara vez se ve. ¿Qué fue lo que le hiciste? El resto tenía sentido, en cierto modo. Estaba bastante apegada a sus propios guardias lobo después de pasar tanto tiempo con ellos y sabía que la golpearían bastante fuerte si la mataban. Ella podía entender su enojo y sabía que él nunca dejaría escapar a los que le hacían daño a él o a él. La única pregunta era el destino que había caído sobre el hombre del que hablaba también. Qué extraño que parecía maldecir y alabar al hombre que había acabado con la vida de aquellos a quienes consideraba niños. Por sus intentos de ocultármelo, le quité las piernas para que no corriera. Comenzó Naruto, consciente de la forma en que todo su cuerpo se tensó y comenzó a temblar contra él. Sus brazos, que nunca más podría levantar sus manos contra mis hijos. Finalmente, le quité la lengua, para que no pudiera ordenar a sus hombres contra mí. Una pieza, explicó además. Por la vida de cada lobo que robó. Acercándola más, finalmente terminó sentada en su regazo, con el rostro enterrado en su pecho mientras aceptaba lo que había hecho el joven al que actualmente se aferraba. Era horrible, absolutamente horrible, y le costaba trabajo aceptar que quien había sido tan amable con ella pudiera hacerle algo tan terrible a otro. Todavía está vivo, corderito. Trató de consolarla, frotando suaves círculos sobre su espalda y muy consciente del glaseado que ahora se estaba extendiendo sobre su propia ropa.
Cuán afortunado fue él de no haber usado sus pieles este día, limpiarlas hubiera sido horrible. Vivo y con su familia. Estaba feliz de recibir el castigo total ganado por los miembros de su clan para que los demás pudieran salvarse. Al principio y al final, siempre fue por sus decisiones, no llores por él. Le tomó unos minutos pero finalmente se calmó. Aún así, no hizo ningún movimiento para dejar su regazo ni alejarse del pecho en el que había enterrado su rostro. Inoichi, en ese momento, era un enemigo, una amenaza para mi manada, mi familia. Él pagó el precio pero yo no le robaría a su propia familia. Por eso te di el frasco. Ella miró hacia arriba ahora, con el rostro lleno de confusión. Es una prueba del precio que pagó, la retribución por lo que hizo contra mi familia. Tú, Corderito, y los que te siguen aquí están protegidos por la manada. Ese frasco es para recordarte el destino que les espera a los que van contra nosotros. Para que pueda estar seguro de que haremos todo lo posible para protegerlo. Por supuesto, eso no era cierto en absoluto. Había enviado la sangre a todos los aliados y ella era uno de ellos. Ella, sin embargo, era la única que no sabría para qué estaba destinado el regalo. También era la única a la que él no quería necesariamente participar de la sangre. Ella todavía era tan dulce, tan inocente, y eso le gustaba. El hecho de que la hiciera mucho más fácil de dirigir solo ayudó. Entonces, cuando recibió la carta expresando su confusión, se dio cuenta de su error y se movió para corregirlo lo más rápido posible. Personalmente, a él le gustó bastante el giro que había logrado darle considerando que se le ocurrió en la caminata aquí. Es cierto que la razón principal por la que se detuvo en una panadería local fue para darse un poco más de tiempo para idearlo. Independientemente, parecía haber funcionado bastante bien, considerando todo, y el rostro confundido se había desvanecido en algo entre gratitud y admiración. Dioses de arriba, las acciones de su familia la habían dejado tan maleable. Él estaba agradecido por eso, realmente lo estaba, ya que había llegado a disfrutar de su inocencia y la forma en que ella lo admiraba, pero aún era vergonzoso que los Hyuga dejaran a su heredera, incluso si sabían que esa posición finalmente sería reclamada. Por los más jóvenes, tan desesperados por alguien que los guíe. Él sería esa persona, ese protector y guía que tanto necesitaba. El Corderito era una diosa para su pueblo y él su pastor. A través de ella ganó una fuerza política formidable y muchos recursos, o, con el tiempo, lo haría, y, a través de él, ella ganó a alguien a quien admirar y que la cuidaría. Quizás no sea el comercio más justo, pero no se puede negar que ambos, de alguna manera, se beneficiaron del acuerdo. Incluso si solo uno de ellos fuera realmente consciente de ello. Aún así, no había ninguna razón para que ella supiera nada de eso, así que él solo le ofreció una sonrisa suave. ¿Tienes algo que podamos usar para convertirlo en un collar para ti? ¿Cordón o cinta quizás? Rápidamente, lo comparó con un conejo asustado, ella saltó de su regazo y comenzó a hurgar en los cajones hasta que encontró una cinta de seda blanca. Desde su posición en la cama, podía ver mucho más y tuvo que preguntarse si ella en algún momento había tenido el pelo más largo o si tenía la intención de hacerlo en el futuro. Su estilo actual era bastante lindo, pero a medida que crecía, él podía ver que era menos halagador, especialmente si se suponía que era una diosa. Mejor empezar pronto, entonces, necesitaría que ella mantuviera un firme control sobre esa posición en un futuro cercano. Cuando regresó a la cama, volviendo tentativamente a su posición en su regazo, y le entregó la cinta y el frasco, él comenzó a pensar en la mejor manera de convencerla. Lo obvio sin duda funcionaría, todo lo que tendría que hacer es pedirle que se lo cultivara. Aún más, podría simplemente decirle que lo cultivara y ella lo haría. Agregar la parte de que es para él iría más allá, por supuesto, pero ambos cayeron bastante bien. Sería preferible un enfoque más sutil, uno que hiciera más para mantener su posición en su vida. ¿Y qué mejor manera de darle vueltas que como un cumplido que los lleve a pasar más tiempo juntos? Deslizó la cinta, ahora sujeta firmemente alrededor del vial, por su cuello, tomándose un momento para quitarle el cabello que le hacía cosquillas en la nuca. «Tienes un cabello tan hermoso», comentó en voz baja, recorriendo con los dedos. Con ella suficientemente distraída, continuó. «Es una pena que no haya más, estoy seguro de que se vería increíble. Aunque supongo que es para mejor». Él suspiró. «Sería un poco difícil para ti cuidarlo por tu cuenta con todo lo que te pido que hagas. Tendría que venir a ayudarte a cepillarlo con regularidad». La sintió tensarse un poco en su agarre antes de preguntar vacilante ¿de verdad? ¿Vendrías a cepillarlo por mí? Absolutamente. Estaría aquí todas las noches que tuviera la oportunidad de ayudarte con eso.
Y si algo me detuviera, enviaría a Mai para asegurarme de que tú y tu hermoso cabello estén bien cuidados. Ella prácticamente se fundió con él con eso, sin duda pensando en lo agradable que sería tener a alguien allí para ella. Realmente era un estado triste en el que la habían dejado, pero él fue extremadamente afortunado de ser el que se colocó en la posición que le proporcionaba. ¿Estaba manipulando a la pobre chica? Absolutamente. Él tenía una utilidad para ella y su clan, algo que tener a ella y a su hermana bajo su control ciertamente ayudaría. Ese uso, por supuesto, aseguró que la cuidaran. Necesitaba a alguien, a cualquier persona, en su vida que la guiara y él podía decir honestamente que esto era por su propio bien. Mejor él que alguien que se aprovecharía por completo de la chica. En su propia opinión, al menos. Sentada en su regazo como estaba, no podía ver la pequeña y victoriosa sonrisa que adornaba sus labios. Admitió plenamente haberla manipulado, sí, pero incluso él pensó que era una oferta triste, aunque ciertamente beneficiosa para él, lo fácil que era hacerlo. Ella era la diosa de su pueblo, venerada como la voluntad del destino dada a la vida. Para ellos, ella era una guía, un símbolo de luz y una garantía de que sus vidas estaban predeterminadas. Sentía que era una creencia extraña, pero si se consolaban pensando que sus vidas no tenían nada que ver con las consecuencias, ¿quién era él para decir lo contrario? No, su ceguera estaba bien en lo que a él respectaba, le permitió guiarlos y fomentó su propia necesidad de él. Su necesidad de su pastor. Era un papel que estaba más que feliz de desempeñar. La oscuridad siempre la consumía, una presencia que la envolvía por todos lados y amenazaba con devorarla. Tenía la mitad de la mente en dejarlo. La otra mitad, sin embargo, protestó con vehemencia. Ella no pudo entregarse al olvido, todavía no después de todo lo que ya había soportado. Todavía estaba ahí fuera, sin duda necesitando su guía como siempre lo había hecho. Su lugar estaba junto a él, su eterna compañera, y nunca lo defraudaría cediendo a esta pequeña prueba. Había reaccionado de forma exagerada, lo admitiría, y le había costado, pero sabía que había aprendido de ese error, se dio cuenta de que tomar las cosas en sus propias manos era el curso de acción incorrecto cuando él estaba tan decidido a mantener el control. No, la forma de lidiar con cualquier problema futuro era simplemente dirigirlo como necesitaba ser para que pudiera hacerlo ella misma. Mientras se hiciera, ¿qué importaba realmente el método al final? Si simplemente tenía que jugar un juego un poco más grande para mantenerlo complacido, entonces que así fuera, estaba más que dispuesta a sacrificar la ilusión de control por él si eso significaba que podía mantenerlo. Él era mucho más importante para ella que una posición que jugaba únicamente para su propio orgullo. Ella estaría mucho más orgullosa de saber que él le pertenecía. Aún así, había poco que pudiera hacer, atrapada aquí para pagar penitencia por sus errores. Tan cerca que había estado día tras día y, sin embargo, su cárcel seguía sin cumplir su parte del trato. La tonta ya había intentado usar su poder contra su alcaide, y eso había sido inaceptable, pero ni una sola vez se había acercado a él después. Debería haber estado postrada ante él, suplicando misericordia y entregándola al cuidado de su guardián. En cambio, se asoció con los primeros enemigos del joven, enemigos, según había aprendido, que se habían ganado debido a sus propias acciones, para su vergüenza. Ella había elegido mal, actuó demasiado apresurada tanto cuando hizo su mudanza como después de haber sido descubierto y al final lo dejó con los resultados de ambos. Por eso, por supuesto, todavía pagaba por sus acciones, hasta que tuvo la oportunidad de compensarlo, para demostrar que todavía tenía sus mejores intereses en el corazón, aunque siempre lo había hecho, y que aún podía serlo. Confiaba en ser parte de su vida. Pero todo eso tomaría tiempo, tiempo que ella no tenía. Con cada día, sus posibilidades parecían reducirse exponencialmente y el conocimiento de que volvería a estar en su presencia bromeando, riendo y cenando en el maravilloso mundo que él había hecho todo para ella se había vuelto más parecido a un sueño lejano. Muy lentamente, sintió como si se despertara. Y cuando lo hiciera, todo estaría perdido y pasaría el resto de la eternidad atrapada en la oscuridad abandonada de este dios, para no volver a verlo nunca más. Eso fue inaceptable, pero, ¿cómo podía transmitirle eso a la chica? En lo profundo de la oscuridad, Mito sonrió. Oh, ella tenía algunas ideas. Hizo una pausa en su paseo, la atención atraída por el familiar grito de perdón. Extraño, eso sonaba muy parecido a la heredera, pero hasta donde él sabía, ella se entrenaba solo con él. Quizás ella estaba buscando sorprenderlo durante su propia sesión la próxima vez. Alterando su curso, llegó al jardín principal de los Hyuga, consciente de los varios miembros de la rama que se habían detenido de manera similar para mirar.
Era de esperar demasiado, en realidad, especialmente cuando esta área tenía tanto tráfico a diario. Aún así, para que hubiera captado completamente su atención significaba que debía haber sido interesante. Él estaba en lo correcto. Su hija menor, la heredera del clan Hyuga, se movió lentamente en tándem con su oponente, a la deriva en el sentido de las agujas del reloj en un círculo mientras esperaban la oportunidad de atacar primero o, en su defecto, la oportunidad de contrarrestar el movimiento de su oponente. Eso realmente no fue tan interesante, aunque admitiría que era un poco extraño para Hyuga rodearse de esa manera, lo que pudo haber sido la causa del cambio, más bien fue contra quien se movió lo que llamó su interés. Genin Naruto, aliado de los lobos, se movió en perfecta sincronía con su hija, ambos sintiendo debilidades que explotar. Oh, y estaba sin camisa. Una rápida limpieza del jardín reveló que la prenda que faltaba estaba arrugada en el suelo, estaba cubierta de escarcha. Parpadeando 2 veces, y activando momentáneamente su Byakugan, de hecho pudo confirmarlo como glaseado, aunque tal vez era glaseado, era difícil saberlo. De cualquier manera, podría explicarse fácilmente por las cajas cercanas. Su difunta esposa había sido tan golosa como la de su hija y, como resultado, él estaba muy familiarizado con las panaderías locales. Hablando de hijas golosas, Hinata estaba sentada junto a las cajas mordisqueando algún tipo de pastel mientras sus ojos seguían cada movimiento de su invitado. Por una vez, su chaqueta no estaba por ningún lado. Si tenía que adivinar, probablemente había compartido un destino similar al de la camisa de Naruto. De hecho, estaba dispuesto a apostar que fue el mismo accidente el que se llevó ambas prendas. A Hinata siempre le habían gustado los abrazos, después de todo, casi tanto como los rollos de canela. Ambos probablemente habían tenido algo que ver con la falta de camisa de Naruto. Aparte de eso, todo lo demás parecía bastante sencillo, algo apoyado por la arremetida repentina de Hanabi, con las manos apuñaladas para apagar el Tenketsu, y luego se movió. En oposición a la fuerza angular del Hadouken, su propio estilo favorecía las curvas suaves que, aunque quizás un poco más elegantes, no poseían menos fuerza, cada movimiento como una ola rompiendo. En verdad, una descripción digna de un Uzumaki. Sus antepasados estarían orgullosos. Sus movimientos, sin embargo, no fueron el centro de atención. Más bien, los resultados de esos movimientos fueron lo realmente importante. Después de evitar algunos golpes bien dirigidos de su heredera, Naruto fluyó hacia adelante y giró su mano izquierda hasta que la palma estuvo frente al hombro derecho de Hanabi. Su propia mano, lista para entregarle la justicia airada de Hyuga, se detuvo en su lugar, 2 dedos en su muñeca detuvieron su golpe y, mientras él continuaba alejando su brazo, lo redirigió. Se quedó completamente abierta y desequilibrada. No dudó en aprovechar eso. Con la palma derecha golpeando su esternón, fue enviada de espaldas sin aliento, mirándolo con los ojos muy abiertos. No era la Hyuga más hábil, pero era rápida. Eso tendía a ser más importante para el estilo que dependía de una gran cantidad de golpes precisos. Entonces estaba diciendo algo que ella era una de las más rápidas del clan cuando se lo proponía. Ese no había sido el caso ahora, por supuesto, era solo un combate, pero ella todavía poseía una velocidad decente. Un ceño frunció el rostro de Yashi mientras veía al chico ofrecer una mano a su hija caída, una que ella, sorprendentemente, tomó sin quejarse ni engañar. Era una debilidad obvia que su estilo fuera tan rígido, la velocidad y la naturaleza peligrosa de esos mismos golpes trabajaban para igualarlo en un estilo sólido que se adaptaba bien a la mayoría de los oponentes, pero ver al chico moverse le recordó a Yashi que conocer a alguien más rápido podría negar la ventaja principal de Hyuga Shinobi. Más preocupante, sin embargo, fue que Naruto tenía más que la velocidad suficiente, pero también parecía moverse contra el Hadouken de su hija sin demasiado esfuerzo, como si supiera qué esperar y cómo debía reaccionar antes de que ella tuviera la oportunidad de atacar. Naruto sabía cómo contrarrestar el Hadouken y, a pesar de lo que parecía ser él enseñándole lo mismo a su hija, sus manos descansaban sobre las de ella mientras se paraba detrás de ella y la guiaba a través de una serie de movimientos que obviamente tenían la intención de bloquear los golpes en las áreas. Su clan usualmente apuntaba, era horrible ver un contador exhibido tan casualmente, y en medio de su recinto, nada menos. Naruto era su oponente en el juego, pero tenía que preguntarse. ¿Naruto realmente lo vio como un juego? Continuará.